La crisis. El esclarecedor precisa estar atento a las primeras señales de que el espíritu manifestante comienza a ceder, para que el mismo esclarecedor pueda reformular su táctica. Espíritus muy agresivos y violentos se manifiestan, al principio, irritadísimos, en altos gritos, dando puñetazos en la mesa, profiriendo amenazas terribles. No es posible, en esas condiciones, argumentar con ellos. Es preciso esperar que la gran ola impetuosa del rencor se deshaga, por sí misma, en la playa mansa. Si oponemos resistencia, la explosión es inevitable, y el daño puede ser irreparable. Es preciso tener paciencia, y esperar. No quedar mudo ante su cólera, mas no oponer grito contra grito, puñetazos contra puñetazos. La cólera pasa, pues es muy difícil sustentarla indefinidamente contra quien no nos ofrece resistencia. Por este motivo, son tan importantes los primeros diálogos de cada manifestación. Aunque irritado, embravecido, amenazador, el espíritu debe ser recibido con respeto y cariño. Si la conversación fuera bien orientada, él nos respetará y, al poco tiempo, irá comprendiendo que no precisa gritar sus argumentos. En esos casos, acostumbro a decir, a los queridos compañeros desatinados, que solo grita aquel que no tiene razón. El acto, con todo, de reducir el volumen de su vocerío, no significa que esté resuelto su problema. Al contrario, es a partir de ese punto que comienza a fluir el diálogo que podrá llevarnos a un entendimiento con el ya su eventual despertar. Antes de eso, la argumentación es inútil, porque él solo desea gritar, y, si lo intentamos, hablaremos juntos, o él no nos oirá, pensando apenas en lo que nos dirá seguidamente. Mas, por lo menos, con la voz en tono normal, se abre una perspectiva de entendimiento, aunque él esté bien lejos de entregarse a la verdad. Se encuentra aún convicto de la justicia de su posición, y la batalla verbal podrá ser muy larga. Con todo, ya es posible una conversación entre dos seres civilizados. De cierto punto en adelante, no obstante, la sensibilidad del esclarecedor le advertirá de que el manifestante comienza a ceder, su cólera se desvaneció, su palabra ya no tiene aquel factor de convicción, su espíritu parece cansado y dispuesto a una acomodación. No es que él lo reconozca en esos términos, pues insistirá, y podrá tener aún fondos de reacción, luchando interiormente consigo mismo, temiendo ser doblado por el esclarecedor, lo que es, para él, una humillación más al mismo tiempo, deseándolo íntimamente, o inconscientemente. A las primeras señales de que la reacción saludable comenzó, el esclarecedor debe abandonar su técnica de contestación y argumentación, para entrar en la fase de esclarecimiento propiamente dicho. Es hora de hablarle con cariñosa franqueza, intentando mostrarle la inutilidad de su desesperado esfuerzo de lucha contra Dios, y, por tanto, contra sus propios intereses personales. Es hora de hacer un llamamiento, para que él se detenga un poco, para pensar, advertirle de que no precisa convertirse a nuestra creencia, a nuestros principios. No engañarlo con la paz inmediata, que él sabe muy bien es imposible. La lucha continúa a su espera, intensa y dolorosa como nunca, solo que, una vez despierto para la realidad, él podrá iniciar el periodo del sufrimiento redentor, y no de aquel que aún lo sumerge más en las profundidades del error. El momento es oportuno, también, para dirigir su pensamiento para la sabiduría eterna del Evangelio. No es que solo ahora sea posible hablarle del Cristo, es que solo ahora, las enseñanzas de Jesús comienzan a tener, para él, un sentido nuevo, aceptable. Más que nunca, él debe estar seguro de nuestra absoluta sinceridad, y de nuestro afecto desinteresado. Él precisa saber que no estamos peleando en aquel momento, por una causa, o por los intereses de un obsesado, por el mismo obsesor. Argumentaba yo, cierta vez, con uno de esos compañeros desarbolados, que perseguí sin treguas a una pobre criatura, cuando él me preguntó irritado, ¿usted es abogado de ella? No dije yo, soy abogado suyo.
saben que esta simple frase lo llevó a verme bajo nueva luz, y a aceptarme. De ahí en adelante, comenzó a ceder. Percibimos que la fase de la aceptación llega por pequeñísimas, y casi imperceptibles señales, comienzan a oírnos, con un poco más de atención, la voz baja de tono, aceptan uno u otro argumento nuestro, y llegan hasta una u otra palabra de velada y tímida afección o respeto. Un diálogo un tanto difícil, con el brillante y combativo espíritu de un ex inquisidor, fue suspendido, cierta vez, a mi pedido, a fin de que yo pudiese hacer una oración. Como siempre, él la escuchó en silencio, pues la oración tiene esa virtud de hacer callar a la inmensa mayoría de los espíritus desajustados, mismo a los más violentos. Terminada la rogativa a lo alto, él dice, como si pensase en voz alta: una cosa es preciso reconocer, usted ora con sinceridad. A partir de ese momento, estarán más accesibles. Mas la batalla puede durar aún mucho tiempo, alargarse en varias oportunidades de manifestación, y, mismo así, no sabemos, muchas veces, si, al partir, ellos están realmente convencidos y prontos a cambiar de rumbo, o si apenas llevan una disposición para reexaminar sus convicciones. De cualquier manera, con todo, llevarán en el corazón las simientes de un futuro, que puede ser próximo o remoto, mas que vendrán fatalmente a germinar, un día, en explosiones de luz. Al cabo de esa fase de mayor aceptabilidad a los pensamientos y al afecto del esclarecedor, puede ocurrir, entonces, la crisis. Es el momento más dramático de la manifestación. El espíritu comienza a sentir que no tendrá fuerzas para resistir los llamamientos de la verdad. Está, aún, sobre el filo de la navaja, como dice la expresión inglesa. Siente escaparse el terreno en que pisa. De un lado, a perderse en las tinieblas del pasado, un terrible y doloroso acervo de locuras y desengaños lastimables, ilusiones desastrosas y errores clamorosos. De otro, la incógnita del porvenir. Él se debate entre los dos abismos, el pasado y el futuro. Ambos lo llaman, ambos lo atraen. ¿Qué decisión tomar? Permanecer en la faja del error que, de cierta forma, lo abriga de la terrible realidad, o lanzarse, de una vez, a los brazos del dolor que redime. Es preciso respetar su vacilación, y asistirlo en su estado de pánico. Entre un mundo que derrumbamos, y otro que aún no construimos, la sensación de aturdimiento es inevitable, mismo en los más valerosos espíritus. Tenemos que entender, también, que casi todos ellos están absolutamente convencidos de su propia verdad. O estaban, hasta el momento. El hecho de permanecer envueltos en errores de juzgamiento aflictivos, no les quita el valor, no les reduce el conocimiento, no excluye el hecho de que son espíritus, a veces altamente cualificados y experimentados. Apenas si eso es todo, operan desastrosamente, del lado negativo de la faja vibratoria de la vida. No es fácil, para aquel que está convicto de la legitimidad de sus caminos, saltar por encima de la línea invisible que separa el bien del mal. Al final, el libre albedrío nos asegura, a todos, el derecho de elección. La decisión es difícil. Tengamos paciencia, y procuremos ayudarlo a tomarla sin precipitación, mas con firmeza. Cierta vez, recibimos un compañero excepcionalmente violento y agresivo. Se acostumbrara al poder incontestado, a mandar, a punir, a intimidar, tanto en la carne, como en el espacio. Amenazaba, gritaba, daba puñetazos. Lo dejé hablar, interponiendo apenas una u otra observación, a fin de que el ímpetu de la gran ola se quebrase contra la blanca arena de la paciencia y del amor. Está claro que interpreta mi calma como cobardía. Desesperanzado de arrastrarme para el debate estéril, en el campo puramente filosófico, promete, al final, pensar en el asunto, pues acabó tocado por el sentimiento de afecto que encontró entre nosotros. Estaba amenazando ceder, mas era aún muy pronto para una decisión final, como vimos en las próximas sesiones. En la semana siguiente,
volvió nuevamente agresivo e irritado, alegando que casi había caído, por causa de nuestro afecto, mas consiguiera reaccionar. No está convencido, mas concordó en no gritar más, y a no incomodarnos, desde allí en adelante, con su presencia. Siguiera su camino de siempre, y acrecentó, podría engañarlo a usted, y decir que estoy convencido, mas no quiero hacer eso. Es honesto, responde con dignidad a nuestra tentativa de aproximación y entendimiento. Agradezco su lealtad, y él sigue procurando atraerme para el debate. Cualquier argumento que le presente, él lo verá a su manera, para servir a sus propósitos, y justificar su filosofía de vida. Hace poco de mi inteligencia, que ridiculiza a la voluntad. Bien que se esforzó, dice él, en mostrarme el camino, solamente se dejaría convencer por la argumentación. Nada más. El esclarecedor precisa estar preparado para situaciones así. En primer lugar, como ya vimos, el clima de la discusión es lo que conviene a esos hermanos atormentados. La conversación mansa y la búsqueda de entendimiento no interesa a sus propósitos. En segundo lugar, es preciso considerar que nada tenemos que decirles que ellos no sepan. Conocen perfectamente su condición de espíritus desencarnados, la responsabilidad que asumieron delante de la ley, el concepto de la reencarnación, la inmortalidad, la existencia de Dios. Son inteligentes y experimentados. No es, pues, por los caminos fríos de la mente que llegaremos a ellos, y, sí, a través del derrotero luminoso del amor fraterno. Y es precisamente por eso que, consciente o inconsciente, procuran arrastrarnos para el debate terreno firme, que conocen y en el cual pueden luchar a la voluntad de sus argumentos, desde el punto de vista ventajoso. En cuanto al campo sentimental, lo consideran peligroso, porque está minado de imprevistos. Cuando menos se espera, surge del pasado un recuerdo olvidado, el rostro espiritual de un ser a quien mucho amará, el llamamiento de una voz cariñosa. En cierto momento, cesó la conversación y oró. Él aún insiste en hablar y proseguir el debate, mas acaba callándose. Cuando intenta reaccionar físicamente, está preso por un lazo fluídico, invisible a nosotros, mas que lo mantiene fuertemente inmóvil, por más que se esfuerce. Vuelve a embravecerse, a amenazar. Comienza la crisis mayor. Es evidente que intenta, aún, reaccionar, y procura calmarse, diciendo que estoy agotándome inútilmente en la tentativa de dominarlo. No tengo la menor intención de dominarlo, y, sí, de despertar su espíritu. Le doy prolongados pases, en cuanto la crisis se densifica y profundiza. Súbitamente, él comienza a gritar que no quiere, y no puede hacer aquello, e informa, realmente con pánico, que todo está derrumbado en torno de él, y dentro de él. Por fin, llora, desesperado, y parte. Este hermano volvió una vez más, a la semana siguiente. Se presenta completamente desarbolado, mas aún procura eludirse, intentando convencerse de que está viviendo una pesadilla, de la cual va a despertar en cualquier momento. Le digo que, al contrario, ahora es que él despertó de una pesadilla multisecular. Él está decaído. Confiesa que, por primera vez, tiene miedo, está vacío, y quiere dormir, para olvidar. Es el gran momento de la comprensión, de la ternura, del amor fraterno. Mucho respeto por su crisis, mucho cariño con sus dificultades, sus temores, sus desesperos. Él sabe, lo que le espera, en términos de rescates dolorosos, que se extenderán por los siglos futuros. ¿Hasta dónde y cuándo? Solamente Dios sabrá. Es preciso ayudarlo, con mucha paciencia, llevarlo, tiernamente, a dar el paso final, que lo lleva por encima del filo de la navaja, y lo coloca en el lado positivo de la frontera de la nueva existencia, cuyas perspectivas se abren delante de él, mas que él aún no consigue vislumbrar con precisión. Es necesario asegurarle, en ese momento, la presencia infalible de Dios en nuestras vidas, el amor indubitable del Cristo, que desea que el pecador se salve,
y no que sea condenado a convivir con angustias que parecen eternizarse. Más allá de eso, como hemos visto, nunca falta, en esa hora, la presencia de antiguos y olvidados amores, madres, esposas, hermanos, amigos, que nos ayudan en la fase final del esclarecimiento. Este es el momento más emocionante de todo el trabajo. El espíritu, en crisis, precisa, más que nunca, de una palabra de sincero afecto, aunque intente una reacción desesperada, de última hora. En un caso de esos, el hermano entró en crisis, y comenzó a monologar, en cuanto quedó a su lado, en silencio reverente. Después de algún tiempo, él se vuelve para mí, y esto me conmueve profundamente, y me propone una visita a sus dominios. Dice que ordenará a sus guardias que me dejen pasar libremente. Usted sabe, acrecenta, que yo no le haré mal a alguno. Comienza, enseguida, a ver escenas de su pasado distante. También reacciona, intentando sugestionarse de que es fuerte, y no va a caer, mas siente un arrastramiento incoercible. Y usted se dirige a compañeros invisibles con esas caras luminosas, que me están mirando. Y mirando para mí, ¿y usted? ¿No dice nada? Solo sé decir dos palabras, mi amigo. Él la repite, y después enfurece, maldito lago. Las visiones lo atormentan implacablemente. Es el lago bendito en que predicara el Cristo. Está destruido, y dice que precisa recomponerse, pues sus soldados están allá afuera, y no deben verlo en aquel estado. Me llama traidor, mas no siento en él ningún odio, es apenas desespero. Alguien, de elevada condición espiritual, una mujer, lo espera en el umbral de la nueva existencia, mas él aún se resiste. Piensa en pedir una licencia a sus jefes, y apartarse, por algún tiempo, del trabajo. Estas crisis se caracterizan por la rebeldía, ante lo inevitable. Hay, con todo, las que precipitan en el arrepentimiento, y en el remordimiento más patético. A uno de esos pobres hermanos desorganizados, que se manifestara con exagerada arrogancia e ironía, vimos obligar al médium a arrodillarse, en llanto. Se juzga a un hombre cruel sin remisión. Tuviera el privilegio de vivir en la época del muy amado Francisco de Asís, a quien conociera personalmente, mas cuyo mensaje, de amor sin límites, no consiguiera aún asimilar. Por el contrario, dedicábase, con todo el poder de su inteligencia y de sus conocimientos, a la terrible técnica del crimen religioso, según conceptuación de uno de nuestros compañeros. En su mala crisis, se manifiesta de muchas maneras, mas dentro de ciertas configuraciones padronizadas: arrepentimiento, temor, rebeldía o deslumbramiento. Viene siempre acompañada de profundas emociones. No es un momento en que el espíritu consiga vivir con indiferencia y frialdad, siendo, por consiguiente, la oportunidad preciosa, que el esclarecedor no puede dejar pasar, para alcanzarlo a través del sentimiento, de la emotividad, del afecto. Trátelo con mucho cariño, y en sus pasos vacilantes por el nuevo camino que comienza a trillar. No lo force, mas procure no desperdiciar la ocasión de estimularlo a tomar la decisión que va a cambiar su vida. No intente engañarlo, provocándole con un paraíso inmediato. Él sabe que no está a su alcance. No lo atemorice con amenazas, no ataque en los colores del sufrimiento que lo espera. Sea sencillo, humano, amoroso, realista. Ofrézcale su ayuda, mencione la asistencia espiritual que estará a su disposición, no para hacer por él, mas para hacer con él, el trabajo de reconstrucción que le aguarda. Recuerde la necesidad de la oración constante, de la confianza, del valor optimista. Destaque los reencuentros espirituales con sus amados, que hace tanto tiempo lo esperan. No se olvide de que el dolor y el temor lo atormentan. Coloque en su corazón la simiente de la esperanza y muéstrele, confiante, las perspectivas de la paz. A esa altura, él no puede volver más sobre sus pasos, para la protección feroz de su antigua organización, o de su régimen de irresponsabilidad personal. Sus excompañeros no lo recibirán más,
sino para castigarlo por su flaqueza. Él no puede contar más con aquellos que pensaba ser sus amigos, y aquellos que lo esperaban, para ayudarlo. Él nos los conoce muy bien, o entonces, siente delante de ellos una vergüenza mortal, por la enormidad de sus desvaríos. Más allá de eso, él teme venganzas crueles, pues ese fue el clima en que vivió durante siglos, o milenios. O asustarse ante la perspectiva de encarnaciones extremadamente penosas, en cuerpos deformados, ciegos o mutilados. Un típico ejemplo de esos, cuando el espíritu queda sobre la línea, contemplando las dos perspectivas pasado y presente tengo en un caso que tratamos. Era extremadamente rebelde, rudo, agresivo y violento, fue también un inquisidor. Al despertar para la verdad, confiesa la aflicción que experimenta, delante de la enormidad de sus culpas. No se juzga digno del afecto de espíritus tan elevados, como el de su madre. Está perplejo ante la ceguera espiritual que, por tanto tiempo, lo impelió a cometer tantos y tan graves desatinos, y le impidió atender al llamamiento de sus verdaderos amigos, de los cuales no percibía la presencia junto a sí. Se preocupa con aquellos que lideraba, en el mundo de las sombras, que, a su ver, quedarían, ahora, en el abandono. Le digo que Dios vela por todos nosotros, y que una tarea que podría desempeñar, más tarde, sería precisamente la de ayudar a recuperar a los hermanos que aún quedaron en las sombras. Pide que oremos por él, y que lo perdonemos por el tratamiento que nos dio, al principio, con su agresividad. También yo le pido mis disculpas, por una que otra palabra más enérgica, necesaria, a veces, para el despertar. Él llora, por primera vez en mucho, mucho tiempo, según nos informa. Y parte,